Bueno, así es. El año pasado, 2019, registró un récord de suicidio masculino. También aumentó la cifra en general. Vamos a hablar sobre esto y conocer un poco sus causas y posibles reflexiones para buscar caminos de salida, estrategias de salida, con el sociólogo Pablo Hein, integrante por la Universidad de la República del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. El año pasado, un hombre cada 15 horas se quitó la vida. En total son 574 y 149 mujeres que se quitaron la vida. ¿También aumentó la cifra de mujeres? Un poco. Este año, si comparamos con el 2018, aumentó un poco más los hombres, ¿sí? Que como siempre se mantiene la tendencia. En primer lugar, debería agradecer el espacio que nos dan y la preocupación que tiene este programa por este tema, que nos parece importante, y es también hablar es hacer por esto. Entonces, agradecer a ustedes. Sí, se está poniendo énfasis. La postura de ustedes es hablar de suicidio, ¿no? Porque todavía está el tema tabú y aquello que era, bueno, los medios no pueden abordar el tema, por eso el efecto contagio. Lo que pasa es que es un tema también, no solo el hablar, sino hablar en el buen sentido, o cómo se debería hablar el tema. Entonces hay que sacarse el miedo en ese sentido. Hay que informarse, hay que empezar a trabajar a nivel de la sociedad, saliendo un poco más del sistema sanitario. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido me parece importante que es el hablar y encauzar efectivamente. El hablar significa esto, significa estar en un programa, significa que los maestros en la escuela estén atentos, los profesores de educación física, aquel entrenador de fútbol en la liga universitaria o en estas ligas de fútbol que hay muchos en nuestro país. El profesor universitario, ¿sí? No solo la enfermera, no solo el psiquiatra, no solo el psicólogo. Sin embargo, ¿cuáles son las edades promedios de las personas que se quitan la vida? Mira, en Uruguay el fenómeno es masculino, como en el resto del mundo, ¿sí? Está cargado más hacia la tercera edad, ¿sí? Es decir, personas entre 70, 75 años o más. Ahí la tasa es muy alta. Lo que está habiendo es un fenómeno que también es a nivel internacional, es una muy buena intervención que se llamó Proyecto 84 en Londres. En Londres, en la ciudad de Londres, por semana 84 hombres se tiran al vacío. Entonces hay una intervención muy fuerte de toda la sociedad para sensibilizar a la opinión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, con Londres y esto? Quiero decir que hay ejemplos en el mundo donde no solo es el habla, sino que en la intervención, como dicen los arquitectos o los licenciados en Ciencia de la Comunicación, que también pueden aportar mucho en este tema, es fundamental para comenzar. Nosotros decimos que es fundamental porque este no es un tema que empecemos a hablar hoy, Lorena, y mañana o el año que viene descendamos las cifras. Porque las cifras de suicidio están pautadas para los próximos años, lamentablemente, para nuestro país. Este año se conocieron antes del 17 de julio las cifras, como tú decís, 723 casos, un número más, un número menos, y ha aumentado un poco en esa franja de hombres entre 35 y 55 años de edad, que es un poco lo que se viene dando también a nivel mundial. Una baja en la edad, entonces. Un corrimiento, sí, un corrimiento, digamos. Si bien esas edades no era despreciable el número, ¿sí? Siempre el fenómeno es masculino a nivel mundial en general. Para ir entendiendo un poco el fenómeno, ¿qué le pasa a los hombres uruguayos que toman esta determinación? Son muchos para la cantidad de población que somos, ¿no? Más de 500. En realidad, ¿qué le pasa a los hombres? Sí, tendríamos que pensar cómo nos hicieron a los hombres, ¿sí? Y eso es que nos pasa, porque nosotros somos a partir de que nos hicieron. Yo soy sociólogo, entonces lo que te puedo hablar efectivamente es a nivel de la sociedad y cómo nos desempeñamos en términos. Si acá hubiese un biólogo, capaz que te estaría hablando de los neurotransmisores y las serotoninas que se transmiten diferentes en el hombre y la mujer, que el hombre es más violento. Yo creo que sí, que el hombre a nivel social nos conducimos de manera diferente que la mujer. Por citar a Juan Carlos Pérez, que es un español que trabaja estos temas de suicidio, nos conducimos diferente en la vida del hombre. El hombre es un poco más violento por naturaleza biológica también, pero también juzga más, ¿sí? Y de alguna manera pone esos límites más férreos y esas barreras más altas para con sus pares. Y sobre todo también, de otro aspecto, consulta menos o habla menos. Y sobre todo escucha menos. Al juzgar más también hay como un doble juego ahí. Entonces este tema es bastante complicado de abordar o multifacético. Lo importante es comenzar a trabajar, porque vuelvo a repetir la idea, o lo que está demostrado internacionalmente,
que este tema se empieza a trabajar y empieza a haber un efecto de retención del fenómeno o de descenso a partir de los 5 o 10 años de empezar a trabajar. Las políticas que se han llevado adelante hasta ahora, bueno, habida cuenta de los resultados, no han tenido un efecto contundente. No, pero no achaquemos todo el sistema sanitario. Yo creo que si bien hay un doble efecto ahí que nosotros psiquiatrizamos y psicologizamos todo, siempre mandamos al psiquiatra, al psicólogo, y a veces los temas no tienen que llegar a esas esferas, porque puede haber encauces antes, ¿se entiende? El sistema sanitario en nuestro país está desbordado, no solo por estos temas de salud mental, por otros temas también, y no necesariamente por la pandemia, ¿se entiende? Porque las cifras que estamos hablando son del año 2019, no estamos hablando de las cifras de este año. Entonces, me parece importante que el sistema sanitario también haga conciencia, y lo había empezado a hacer la Dirección de Salud Mental de ACE, de trabajar con otros sectores que no necesariamente son los que en primera instancia pensamos, psiquiatría y psicología. Acá, de alguna manera, los licenciados en Ciencia de la Comunicación tienen que aportar. De alguna manera, bueno, la sociología, la antropología, ¿por qué no? El licenciado en Trabajo Social, es decir, hay un montón, los periodistas, los maestros, los profesores, hay un conjunto de actores. Esto que estamos diciendo no es nuevo, es simplemente que nosotros tenemos la suerte o la desgracia de ver este tema a nivel internacional en Chile, en México, en España, en Colombia, con la licenciada Andrea Pérez. Entonces, lo que vemos nosotros o lo que evaluamos nosotros es eso, que en otros contextos hay una apertura mayor al tema. Sacarlo del sistema sanitario. Ahí está, para colocarlo más que sacarlo. Para que quede bien claro, ¿qué han hecho los países que han logrado revertir o suavizar esta tendencia? En principio, políticas sociales, más que políticas sanitarias. Si bien la política sanitaria es una política social también. ¿Se entiende? Es decir, políticas sociales como, porque cuando tú mencionas, por ejemplo, licenciados en... Creo que todos como sociedad tenemos algo que hacer. Sí. Pero una cosa es, bueno, cómo lo trabajamos el tema en los medios, que puede tener una fuerza importante, ¿no? De visibilizar, de desestigmatizar algunos conceptos. Pero ¿qué pasa con el contacto, digamos, persona a persona? Las redes que tiene la persona que puede entrar en una dificultad, que lo pueda llevar a un Está muy suicidio. interesante tu pregunta porque en ese contacto, que es siempre lo que busca la gente, es decir, bueno, pero en esa última... Ahí está el sistema sanitario. Pero el sistema sanitario llega desbordado a eso, ¿se entiende? Entonces, el tema es empezar a prevenir antes, salir del área, ya que estamos hablando, o se habla mucho en términos futbolísticos, en esto con la pandemia, que vamos 0-0, en la altura, en La Paz. El partido nosotros lo estamos jugando dentro de nuestra área. Y ahí en la última línea de contención es el sistema sanitario, claro que sí. ¿Se entiende? Eso tiene que quedar claro. Es el psicólogo y es el psiquiatra quien a esa persona, a ese Pablo o a esa Lorena, lo ve en el consultorio. Pero lo que tenemos que hacer todos los demás es sacar la pelota del área, y jugar en la cancha. ¿Se entiende? Ahí está donde todos debemos actuar y todos tenemos para colaborar en este sentido de prevención. ¿Se entiende? Algunos más aportando a la comprensión, es decir, mira, este no es un tema homogéneo, ¿sí? Hay heterogeneidades adentro del suicidio. No es lo mismo trabajar con mujeres a los 15 años, que hay pocos casos, o trabajar con las personas adultos mayores. Las políticas en adultos mayores capaz que pueden ir en este sentido. Las políticas con las personas entre 35 y 55 años, varones u hombres, pueden ir en otro sentido. Entonces ahí hay mucha gente para actuar, muchísima gente. Eso es lo que vemos a nivel internacional. Se trabaja en la contención a nivel de cancha, no del área. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Para que quede claro. Entonces, y eso es importante transmitir, ¿no? Hacer conciencia en Uruguay de que en principio podemos jugar, no solo en el tema de suicidio, sino que también en otros temas que hacen el sistema sanitario en este sentido. ¿Cuán lejos estamos de una realidad así? De poder lograr eso de abordar antes de que llegue al sistema de salud. Sí, es contradictorio la respuesta que te puedo dar, porque a veces uno se evalúa cuando viene alguien de afuera, es decir, cuando vienen colegas a trabajar acá con nosotros y nos dicen que tenemos un sistema sanitario para nada despreciable, que tenemos un nivel cultural bastante importante, es decir, que hay un nivel de integración en primera instancia bastante importante, un sistema de comunicaciones muy amplio, una sensibilidad por los temas del uruguayo en principio también importante, y uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando en Uruguay? ¿Qué está pasando con este tema que
está aumentando en los últimos, o viene aumentando en los últimos 20 o 25 años. Nosotros a veces no lo logramos entender. Cuán lejos o cuán cerca está o estamos todos, no sabría decirte. Lo que sí, modestamente podemos decirte que estamos haciendo poco para trabajar en forma colectiva y que hay que empezar a trabajar ya para los suicidios del 2030. Eso es un tema también que hay que hacer conciencia en la gente, ¿no? No es que empecemos a trabajar ahora, ¿sí? Como deberíamos, o acercarnos a eso, y que los suicidios el año que viene van a descender, ¿sí? Porque Europa estuvo 20 años, por ejemplo, y la tasa de suicidio un descenso del 19%. Entonces, y si tú ves las políticas que hizo a nivel macro europeo, las políticas de campañas de publicidad, de impacto, te vas a quedar muy asombrado. Todos los uruguayos y uruguayas nos quedaríamos muy asombrados si mostramos algunos spots de eso. ¿Se entiende? Van más, digamos, sin tabúes a abordar el tema. Bastante más sin tabúes, sí. Hasta a uno lo impresiona. Entonces, el Uruguay se está perdiendo. Y también hay otro tema importante, que el Uruguay tiene un sistema de información bastante amplio en este tema y lo está desaprovechando, Y tenemos esos mitos que todavía son difíciles de desarraigar, como que nos suicidamos más porque es en invierno. No, hay cualquier vecina o vecino que nos está mirando, entra a la página del Ministerio de Salud Pública y ahí pone las cifras por mes y se va a dar cuenta que los uruguayos y uruguayas nos suicidamos más, un poco más en noviembre y en diciembre. ¿Se entiende? Es decir, cuando hay pleno sol, cuando estamos teóricamente más alegres, también cuando hacemos más evaluación de nuestro año y cuando nos autoevaluamos más y somos más exigentes. En definitiva, los uruguayos y también las uruguayas, yo diría más los uruguayos, ese carné de conducir la vida nos está costando mucho lograr. Y ese carné de conducir la vida se saca en las primeras etapas de la vida. Se saca en la escuela, en el colegio. ¿Debería haber mayor educación emocional, de gestión de las emociones en las etapas tempranas? Tenemos un colega, John García Ormaza, que habla del currículum emocional. Eso es lo que en parte hicieron los vascos, que la tasa de suicidio en el País Vasco ronda el 7 o el 8 cada 100.000, es decir, está lejos de la nacional. Ellos subieron de 7,4 a 8,2 y tienen una preocupación enorme en este tema. También sucede lo mismo en Chile, no tenemos que cruzar el océano, ¿eh? Chile saltó del 9 al 11, cifra más, cifra menos, y los chilenos están con una preocupación muy fuerte en esta temática, muy fuerte, y ya están actuando. Y ellos saben que actuar ahora es para actuar en un futuro. Pablo, veníamos hablando de estos datos, récord del año pasado. ¿Qué pasa este año? Este año es muy especial porque tenemos la pandemia de COVID-19. ¿Eso puede influenciar las cifras de suicidios? Nosotros, las cifras que se están manejando ahora son 2019. Las cifras de este año las vamos a tener teóricamente en julio del año que viene. O sea, para ver esto que se llamó efecto pandemia el año que viene. Sí, a nivel internacional, y todo indica que en Uruguay puede estar pasando lo mismo o haber sucedido lo mismo, si cortamos, es decir, del 13 de marzo al 30 de abril, ese periodo, y analizamos los suicidios de ese periodo con otros años en el mismo periodo, seguramente haya un descenso de la tasa de suicidio en ese periodo. Esto se llama efecto guerra, es muy estudiado por la psicología, tal vez la sociología lo está robando de ahí. Y es que en periodos de crisis, de pandemia, de guerra, de inundaciones, los suicidios descienden abruptamente porque hay una preocupación, digamos, de la sociedad por salir de esa situación en la cual no quiso entrar, ¿se entiende? Entonces, de alguna manera, sucede eso, hay un descenso. Lo que sí es llamativo en Uruguay, que nadie se está preocupando porque después de la pandemia, después de que sale, hay como una ola contraria, digamos, aumentan demasiado. Es decir, esto recién lo vamos a comprobar el año que viene, pero todo indica que durante la pandemia los suicidios, si estamos hablando específicamente de suicidio, de ese acto contra uno mismo, ha descendido, o hay alta probabilidad de que haya descendido. Sí, que después de la pandemia se concentren y digamos que el año se puede llegar a equiparar con un año promedio. Claro, sí, con un año promedio, exactamente. Porque lo que estamos haciendo va a seguir lo mismo, ¿se entiende? Entonces, o lo que hicimos el año pasado o el año anterior, fue lo mismo y los suicidios van a estar, ojalá nos equivoquemos, en el año que viene vamos a rondar en esta cifra. Nos estamos acostumbrando a los 700 casos. ¿Hay subregistro de casos? Hay un poco de subregistro, no es llamativo, no es llamativo. ¿De cuánto aproximadamente? Nosotros hicimos un estudio hasta el año 2016, que era de
un 9% en promedio. Eso después lo ampliamos hasta el año 2017 inclusive y nos descendió a 4,5%. Digo, no es llamativo. Ya las cifras que tenemos son alarmantes. Sí, también es importante decir que Uruguay tiene un buen registro, ¿sí? Si bien hay un subregistro del 4%, como lo acabamos de decir, en términos generales las defunciones en Uruguay tienen un buen registro. Pero eso no es la causa de que tengamos un suicidio. Porque nosotros nos comparamos siempre con... Te nombré Chile, Argentina, te estoy nombrando España, te puedo nombrar México y Colombia. Ahí esos sistemas, los registros de defunciones son muy buenos, son muy estables, no hay tanto subregistro. Entonces, cuando nos comparamos, no nos comparamos con Paraguay, por ejemplo, que tiene un subregistro muy importante.